Gracias, Señor. Vamos a... Wow. Cuando uno siente la presencia del Señor de esta manera, uno no quiere parar, uno quiere seguir. Y Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nuestras vidas. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y todavía tiene planes y propósitos grandes con cada uno de nosotros. Y estos son los momentos donde tú le vuelves y le entregas tu vida. Tú dices, no, haz lo que tú quieras hacer con ella, papá. Haz lo que tú quieras hacer con ella. Le damos gracias al Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Como saben, hemos estado teniendo las últimas 7 palabras que Jesús dijo. Y hoy culminamos. Tuvimos el viernes 3 palabras. Tuvimos el sábado 2. Y hoy faltan las últimas 2. Y con ustedes, pues la primera la va a traer mi esposa, la pastora. Pedir que pase por aquí. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Wow. Estoy como también emociones por un lado, pero también a la vez sintiendo su presencia. Te doy gracias, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. Porque mi corazón quiere explotar. Pero tú eres la razón, Señor, de esta existencia, porque si tú te has placido para tu gloria y honra, Señor, Padre mío, y puedo estar parada. Padre, háblanos a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, Señor. Háblanos hoy. Y entender lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Eres tú, Señor. Somos un instrumento en tus manos, Señor, para tu gloria y honra, Padre mío. Haz como tú desees, Señor. Tu sierva escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo el pastor, ¿verdad? Hemos estado compartiendo, ¿verdad? En estos días. Y quisiera repasar lo que hemos, ¿verdad?, cubrido y que yo voy a ser partícipe. Las 7 palabras pronunciadas desde la cruz. Padre, perdónanos. Esto se encuentra en Lucas 23, 34. 2. Hoy estarás conmigo. Lucas 23, 43. Mujer, he ahí tu hijo. Juan 19, del 26 al 27. Dios mío, Dios mío. Mateo 27, del 46, 47 y Marcos 15, del 34 al 36. Tengo sed. Juan 19, 28. Consumado es. Juan 19, 30. Padre, en tus manos. Lucas 23, 46. Hoy se tocan las 2 últimas, como dijo el pastor, el 6 y el 7. Voy a compartir con ustedes las 6 y el 7 va a ser Noel. Yo había compartido el viernes que en medio de la inmadurez y no tener el entendimiento, para mí esta fecha cuando yo fui creciendo era difícil. Para mí era bien difícil porque no entendía, claro.
y no me atrevía a preguntar. Pero con el tiempo uno va creciendo y uno va madurando y el Señor va revelando todas las cosas. Aun cuando estudiamos su palabra, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos hace entender, qué maravilloso. Y precisamente me toca consumado es. Y me puse, ¿verdad?, un poco a estudiar. Es increíble. Porque el Señor lleva a uno a estudiar. Y yo me rehúso. Le voy a confesar algo. Cuando yo terminé la universidad, para vergüenza de mi carne, yo dije, en mi carne, yo jamás tocaré un libro. Estas manos no va a cargar ningún libro. Y yo no sabía lo que me estaba esperando. Que para el resto de mis vidas yo iba a cargar la palabra del Señor. Él se reiría, ¿verdad, Liliana? Él sentado en su trono dice, tú no sabes lo que te espera. Ahora yo me lo gozo y me lo río, pero tú no sabes los planes que yo tengo con tu vida. Y es el mejor libro más grande y maravilloso, el cual podemos disfrutar y gozarnos los tesoros de Él. Porque esta es nuestra guía para caminar en esta tierra. Aparte de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, habita en nosotros. Porque Él no se olvidó. No se olvidó. Consumado es. Una muerte tan violenta, tan barbárica, tan cruel, que un ser humano haya vivido y pasado. Pero vamos a desarrollar esto. En el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, comienza de esta manera, dándole gracias al Señor y permitirme poner su palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, como vimos en el clip. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, sabiendo de que estaban los dos ladrones a su lado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto estaba bíblico, esto iba a suceder, esto iba a ocurrir. La frase de Juan 19:30 dice, donde Jesús dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, se entregó el espíritu. Dice, en español esa expresión significa que la obra quedó terminada o cumplida. En el contexto cristiano se entiende como que Jesús terminó su misión redentora en la cruz. Aunque fue tan tormentosa,
al verlo, ¿verdad? Hoy que tenemos, pero no fuimos testigos. Pero pensamos que fue horrible. En la Biblia, consumado es significa que la obra de Jesús quedó terminada y cumplida por completo en la cruz. La idea es misión cumplida. Y también deuda pagada por completo. Porque había un propósito en medio de este sacrificio barbárico. Ahí en Juan 19:30 dice: Jesús lo dice al final de su sufrimiento, y la expresión apunta a que se cumplieron que la redención y la voluntad del Padre, porque esta era la voluntad del Padre. El término griego, esta palabra se dice tetelestai, no sé si lo dije bien, se entiende como terminado o pagado en su totalidad. ¿Qué implica esto? Póngase en pensar. Este sacrificio, ¿qué implica? Número 1, se cumplió la obra que Jesús vino a hacer. Y eso lo leímos a través de Juan 19:30. Ahí está. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 2, se completa el sacrificio por el pecado. Vea Hebreos 10, John, del 12 al 14, discúlpame, voy a tocarle en esta mañana. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él no va a estar todos los años haciendo esto. Nosotros estamos trayendo a memoria lo que Él hizo por cada uno de nosotros, para que no se nos olvide ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. 3, también se entiende como el cumplimiento de las Escrituras sobre el Mesías. Acabamos de leerlo. Vamos a Isaías 53, John 5 y 6. Si me pongo roja es normal, no se asusten, porque me causa alergias. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a Salmos 22:16, John. O sea, Él cargó nuestros pecados. Salmo 22:16 dice: ¿Por qué perros me han rodeado? Me ha cercado cuadrilla de maligno. Horadarán, o sea, que perforan o hacen agujero en mis manos y mis pies. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en Isaías 53:11, a mí me encanta, porque el respaldo de la palabra, eso nos ayuda a mantenernos ahí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién va a quedar satisfecho? El Padre. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos
y llevará las iniquidades de ellos. Eso es la resurrección. Y eso se estaba anunciando desde el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. De esa manera, que iba a él pasar todas estas cosas y iba a ver el cumplimiento de todas las cosas que se habían ya anunciado. Para los cristianos que somos hoy en día, y para entender este término griego, significa que la obra salvadora de Jesús fue completa, suficiente y definitiva. La implicación principal es que la salvación no depende de méritos humanos, sino de lo que Cristo ya consumó en la cruz. Ninguno de nosotros éramos aptos. No lo podíamos hacer. Y esa era la condenación que teníamos. Nosotros mismos estábamos ya condenados. Pero Él lo hizo. Dice que estas implicaciones principales, ¿qué es lo que revelan? Ponte a pensar. ¿Qué es lo que están revelando? Y siendo una muerte tan atroz, porque para mí es bien fuerte todavía. Yo digo, wow. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué sucedió? Y la palabra lo explica y dice, una de ellas es seguridad en la gracia. El creyente descansa en que Cristo terminó la obra redentora, no en intentar ganarse el favor de Dios. Y te dice, ¿what? Pues vamos a Romanos 8:30 y 8:39. Es que la palabra te está hablando, te está diciendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir. Aleluya. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso ha sido la gracia de Él, la cual nos mantiene. Vamos a ir a Juan 10, del 28 al 29. Eso es amor inseparable de Dios. Esos dos versículos se describe de esa manera. Juan 10, 28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de nosotros. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es seguridad eterna, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo. En este momento dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de mí, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación, esto es salvación por gracia. Romanos 5, John, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es paz con Dios. Esa es una. Seguridad en la gracia. Vamos al perdón. Perdón real y completo. La idea de todo está
cumplido. Apunta a que el sacrificio de Jesús cubre plenamente el pecado. Vamos al Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Se olvida de nuestras transgresiones, se olvidó ya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí yo tengo que Él hizo una limpieza total en nosotros. Wow. Es que nuestro Dios es Dios todopoderoso. Mateo 18, del 21 al 22, John. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso dice mucho. Somos sus hijos, nos compró a precio de sangre. Él sabe todas las cosas. Fallamos, pero cuando venimos delante, cuando reconocemos y nos arrepentimos, Él está ahí. Él no nos va a rechazar, Él no nos va a patear, Él no nos va a tirar esa puerta. Él no va a decir: ya, olvídate, ya yo no tengo nada contigo. No es de esa manera. Yo digo: Señor, una de las cualidades tuyas es la paciencia. Oh my God. Porque mira que, aunque Él vuelva otra vez, vuelvo otra vez y te levanto, párate. Es su perdón y su misericordia. Y Efesios 4:32, Jonathan. Antes venidnos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos hace recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros y tenemos que hacer por otros. Dice: nueva manera de vivir. Si la obra está consumada, la respuesta cristiana no es añadir más sacrificios, sino vivir en gratitud, fe y obediencia. Y ahí vamos a ir a Efesios 4:22 hasta el 24, John. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Insta que a despojarnos del viejo hombre y renovarnos en nuestra mente. Eso es importante. Romanos 6, John, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Continúa John. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Continúa, papi. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un poquito más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Por eso no todos los años tiene que hacer, tú sabes, porque lo hizo una sola vez. Una ofrenda fue suficiente. Dice, la muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es extendido hasta el 18, pero vamos a seguir porque el tiempo avanzando. Búscate 2 de Corintios 5, 17. Ese es el andar de una vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Y dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto es basado que a la transformación interior, del hombre interior. ¿Qué es lo que hace el Señor con nuestras vidas? Transformando, haciendo unos cambios. Y peleamos en ocasiones y decimos, no, Señor, no. Pero es necesario. Tú tienes que decir, es necesario. Para que cuando yo me mire en ese espejo, no sea yo la que me estoy viendo. Es Cristo a través de mí. Dice, victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz anuncia que el poder del pecado y de la muerte fue que derrotado en Cristo. Y eso podemos buscarlo en 1 de Corintios 15, 55 y 57, John. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria sobre ese aguijón de la muerte y mediante Jesucristo. Es eso que nos estaba ¿qué? Siempre ahí, molestándonos. Romanos 6, versículo 6. Creo que lo leímos ya, porque lo leí anteriormente y ya lo conocemos. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta libertad de la condenación y la ley del pecado y de la muerte a través del Espíritu de vida. ¿Y quién es ese? Jesús. Y en 1 de Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa obra maravillosa. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Dice, la vida diaria, la cual nosotros tenemos, nuestra vida cotidiana, y estando aquí en este mundo. Dice, esto invita a nosotros a orar con confianza. No estamos solos. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Arrepentirse sin desesperación. Y servir a Dios desde la gratitud. No desde la culpa. Sino agradecido y reconociendo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. También fortalece que la esperanza. Lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para sostener la fe del creyente. La pregunta esta, ¿cómo aplicamos consumado es en la vida diaria de nosotros? Hay unos puntos. Aplicar
consumado es en la vida diaria de nosotros significa vivir desde la certeza de que Cristo ya completó la obra de salvación, no desde la presión de ganarse el amor de Dios. Ya Él lo hizo. Eso cambia cómo te ves, cómo oras y cómo enfrentas tu falla. ¿Cómo se lleva esto a práctica? Dice un descanso espiritual. Deja de medir tu valor por tus rendimientos y recuerda que tu aceptación delante de Dios descansa en la obra que hizo Cristo. Oración con confianza. Número 2. Te acercas a Dios con libertad sabiendo que el precio fue pagado y que no necesitas añadir sacrificios propios. Ya lo hizo todo. 3. Arrepentimiento sin desesperación. Cuando pecas, vuelves a Dios con humildad. Te humillas delante de Él, pero sin pensar que todo depende de que tienes que empezar de nuevo, de cero. Por eso hay mucha gente que no entienden esto y cogen y se van y nos vuelven a pisar una iglesia. Es Él lo que va a hacer cuando Él es el que ve nuestro corazón. Es el único. Y si nuestro arrepentimiento verdaderamente es sincero, Él lo recibe y ninguno de nosotros tenemos que empezar de la nada. Dice, obediencia por gratitud. Sirves, amas y obedeces, no para completar la cruz, sino como respuesta agradecida a lo que Jesús ya hizo. Es completamente diferente. Paz en medio de la culpa. Dice, la cruz te recuerda que el perdón de Cristo es suficiente y que la condena no tiene la última palabra. Una forma sencilla de vivirlo cada vez que te sientas insuficiente, puedes repetir esta verdad. Jesús ya hizo la obra. Yo vivo desde su gracia. Esa frase resume bien la idea de la palabra que no quiero decir griega y que se aplica al día de cada día de nosotros. Consumado es. Mientras yo estaba, ¿verdad?, en este momento y estaba meditando en cuanto a lo que Él hizo en esa cruz, todo ese sufrir, todo lo que Él sufrió, yo escribí una carta. No sé si tú digas si es una carta o no, pero para mí como que fue una carta. Y puse, consumado es. El acto del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario era necesario. Y aún abrir un campo que abarca lo que el hombre dice, era imposible. Claro que era imposible, no lo podíamos hacer. Él era el único que lo podía hacer. Reconocer que era imposible acercarse al Padre, aún más, era imposible. El pecado no nos permitía acercarnos al Padre. Vuelvo y reconocer que era imposible acercarse al Padre y Jesús lo hizo por nosotros. Dios nunca renunció, escucha esto, Dios nunca renunció a su creación, a pesar de lo que sucedió en el Edén. Ya Él tenía un plan ya preparado para cada uno de nosotros. No es tan solo un acto de sacrificio, pero también es un acto de amor lo que Él ha hecho para nuestras vidas. ¿Quién hubiese hecho algo así? Yo dije, nadie. Yo ni yo misma hubiese podido hacerlo. Pero había uno que lo podía hacer y fue Jesús. Por el amor que Él tiene con cada uno de nosotros. Dice, crea en nosotros y aún un entendimiento de que Él hizo a vivir una vida de gratitud. Ser agradecido. Lo que Él hizo, crear en nosotros, darle gracias. Darle gracias.
Él cambió el rumbo de nuestra vida en el caminar en esta tierra. Él hizo lo que era imposible para nosotros, llegar y acercarnos al Padre. El Padre es santo, 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 santo. Pero Cristo lo hizo por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Porque yo sé que Cristo sabía que nosotros necesitábamos al Padre. Mientras seguimos caminando en este camino, yo digo, Jesús, vamos conociendo y entendiendo mejor. Cada día enamorándonos más del amado. Y algunas veces yo escribo como de momento así. Y algunas veces no entiendo lo que escribí, pero puse. Y una esperanza viva que lo vamos a volver a ver. ¿Cuántos dicen amén? A ver a quién, a nuestro Señor, nuestro Redentor. Jesús, su sacrificio de amor restauró nuestra relación con el Padre y nos dio vida. Y yo le doy gracias al Señor porque consumado fue el comienzo de todas las cosas. Aunque fue una muerte tan violenta, pude entender que fue un acto de amor. Ese sacrificio fue un sacrificio de amor. Quiero buscar Juan capítulo 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponte a pensar de que Él siempre estuvo pensando en ti. En Hebreos 10, del 8 al 18, dice de esta manera: voy a leer de allá. Diciendo primero, Hebreos 10, versículo 8. Yo lo puse así, ¿verdad? Yep. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, lo que hacían. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, que está abogando por nosotros en esta hora. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso la deuda fue pagada totalmente.
mente cuando Él dijo consumado es. Es por su gracia y su perdón que estamos hoy en día de pie. Y que su Santo Espíritu nos está guiando en esta tierra. Todo lo que sucedió tenía propósito de parte del Padre. Y Él se sujetó a la voluntad del Padre para darnos a nosotros entrada. Y con esto termino. Le doy gracias al Señor primero y después a ustedes, para la gloria de su nombre. Y ahora con broches de oro, pila a Noel que nos traiga a todos a recorrer las bases y vamos a llegar a la home run, a casa. Take us home, brother. Bendiciones, hermano. Siempre un privilegio, pues, poder hablar de la palabra del Señor. Y cuando el pastor me dijo de hablar sobre estas últimas palabras, me choca. Porque toditos sabemos que, de acuerdo a su plan, y gracias al Padre, y porque Él es Dios, no son sus últimas palabras. Hoy en día Él continúa hablando a cada uno de nosotros, a cada uno del corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y continúa formándonos más y más a su imagen. Pero como hombre, pues sí tuvo estas últimas palabras. La pastora recitó cada una de ellas. Y me gusta, me encanta de la cual habló la pastora, Tetelestai. Especialmente ha habido sido encausado, hallado culpable y servido una pequeña parte de la sentencia que me dieron. Entiendo aún más profundamente lo que es pagar el precio por otra persona. Eso fue lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Yo pude salir de la prisión un hombre libre. Lo que Jesús pagó por nosotros nos permite entrada a la presencia del Padre. Lucas 23, 44 al 46 son las últimas palabras. Quiero comenzar en el 44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí Jesús cumplió con el plan divino de Dios de redención para la humanidad, y también se le da cumplimiento a la primera profecía bíblica. En Génesis 3:15 vemos esta profecía, que después que Adán y Eva pecaron, cuando son confrontados por Dios, Él le dice a la serpiente, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es interesante que vamos a ver un poquito más adelante que
que las huestes de maldad pudieron haberse estado regocijando por un breve tiempo mientras Jesús estaba en la cruz. Pero Jesús le dio una herida mortal al enemigo. Creo, yo miro a través de los evangelios, desde el nacimiento de Jesús hasta este punto que hablamos hoy. Y sabemos que Jesús pasó un montón de situaciones difíciles. Pero yo creo que esta fue la más difícil que Jesús tuvo que soportar en el ministerio, en su ministerio terrenal. Podemos recordar lo que sucedió en el Getsemaní. La batalla entre Jesús el hombre pidiéndole a Dios que si es posible que esta copa pase de mí, versus Jesús el Cristo que dice: mas no mi voluntad sino la tuya. Siempre queriendo ser obediente al Padre, siempre queriendo cumplir su misión, siempre queriendo cumplir la voluntad de Dios, siempre con la meta enfrente de: yo vine a rescatar a la humanidad. Como hombre nosotros podemos relacionarnos. Hay cosas que en realidad no quisiéramos pasar, no quisiéramos sufrir, no quisiésemos atravesar a través de ciertas cosas que como hombre pasamos, como mujer pasamos. Mas ahí es donde tenemos el ejemplo de Cristo de siempre buscar hacer la voluntad del Padre. Cueste lo que nos cueste, sabemos que es mejor para nosotros hacer la voluntad de Dios que la propia nuestra. Para esto fue que vino Jesús al mundo. Vamos a donde Getsemaní, a Lucas 22:39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Voy a pararlo ahí un momentito. Aquí vemos el contraste nuevamente, ¿verdad? De que un ángel de Dios tenga que venir a fortalecer a Jesús, hombre de carne y hueso, como tú y como yo. El Padre sabiendo que Él quiere hacer la voluntad de Él. Y estando en agonía, oraba más intensamente, el versículo 44. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No creo que ninguno de nosotros, perdonen las mujeres que nunca he parido, no voy a parir, y dicen que es dolor bien fuerte, pero no creo que aún la mujer encinta dando a luz tiene una agonía tan dura. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Aunque esta haya sido en mi pensamiento lo más difícil que Jesús atravesó en su ministerio terrenal, Jesús se rindió completamente a la voluntad del Padre, sufriendo la cruz y hasta la muerte. Como dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pensemos, como dijo la pastora, Dios es santo, 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 santo. Mas se hizo maldición por mí y por ti. Los hombres buscamos la apariencia de ser buenos para obtener cosas. Mas Jesús vino a hacerse maldición para abrir el camino para nosotros. Por triste, desgarrador y trágica que haya sido la muerte de Jesús, fue necesaria. Yo recuerdo muchos años atrás, un niño Noel, maybe 4 añitos, corriendo hacia mi mamá en una época así, en la mente de niño, diciéndole: mami, ¿por qué mataron a papá Dios? Era necesario. Imagínate nuestra condición eterna si no hubiese sido por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El pastor hablaba al principio de las bendiciones de esta resurrección, de este sacrificio. Imagínate nuestra vida sin esas bendiciones. Imagínate nuestras vidas sin esa esperanza. Sería como dice la palabra: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero tenemos una razón para vivir en Jesús. Tenemos una vida que vivir que le plazca a Dios. Esto era necesario. Aún el sumo sacerdote en Juan 11, 49, 50 nos dice: Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Estamos peleando, buscando qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Ustedes no saben nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todos perezcamos? No se lo merecía, pero para su plan cumplirse era necesario que él padeciera lo que padeció. Aunque sufrió, él triunfó. No sé si se dieron cuenta el cambio de corona. Ya no hay una corona de espinas, sino la corona de un rey. Ya él no está sufriendo, sino reinando. Ya él no está en la tumba, sino que ha resucitado. Porque él vive,
tenemos nosotros una esperanza viva. Como dije anteriormente, las huestes de maldad pudieron regocijarse y pensar que habían destruido el plan de Dios. Pero no les duró mucho, solo varias horas. Se pudieron regocijar mientras Jesús estaba en la cruz. Ayer sábado, pues, pensaba en el tiempo después de la muerte de Jesús hasta hoy. Y por eso digo, se regocijaron por un poquito de tiempo. Porque al momento que Jesús dijo, consumado es, y que entregaba su espíritu en las manos del Padre, que Él cambió la corona de espina por la corona de rey, entonces fue a exhibir que había vencido a esa hueste. Nosotros no lo veíamos, los discípulos no lo veían, su madre no lo veía, pero ya Él estaba caminando en su identidad de rey. Él fue a predicarle aún a los espíritus encarcelados, aquellos que a lo mejor ni pensaban que era real, que todo lo que se le había dicho, justo y no justo, unos diciendo, yes, yo lo sabía, otros diciendo, wow, ¿en qué lío estamos? Gracias, Señor, por esa oportunidad. En ese momento Jesús selló la eternidad de todo ser, ya sea ser humano o ser espiritual. Dije que era necesario que esto sucediera. ¿Por qué? Por dudo que todo esto fue necesario. ¿Por qué? Por amor. Primera de Pedro 3, 17 al 19. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús es nuestro único camino, como dice Juan 14. No hay otro. Como dijo la pastora, ella dice, no creo ni que yo pudiese hacerlo. Y en realidad, como dice la palabra, ¿verdad? Quizá alguno puede morir por un amigo, pero estaríamos muriendo por una persona. Nadie más que Dios, Jesús en carne, pudo haber muerto por los pecados del mundo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús. Es interesante que el pecado separa al hombre de Dios. Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Mas después de haber completado el plan y el propósito por el cual él vino, después de esa separación que nunca había ocurrido y nunca ocurrirá nuevamente, Jesús tuvo la confianza de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
sabiendo que lo que Dios hace cuando Dios perdona es, como estaba diciendo la pastora, tetelestai, está pagado completo. Ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que pagar nada, ya no tienes que sacrificar nada. Él lo hizo todo solo. Hubo un recibimiento glorioso después que se cumplió el plan de Dios. ¿Qué quiero que veamos con esto? Para que podamos aplicarlo hoy. El versículo 44 y 46 de Lucas dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús confió en el Padre siempre, aún en el momento más oscuro. Vamos a pasar momentos oscuros en esta vida. Vamos a pasar momentos que, como Pablo dijo, vamos a pensar que perdemos toda esperanza de vivir. Mas ahí aún podemos confiar en nuestro Dios. Cuando no había camino, dice que el velo se rompió, haciendo Jesús un camino hacia el Padre que antes estaba obstruido. Y para mí, por mi historia, pues pienso que es un poquito más fácil ver esto. Había una grande obstrucción entre donde yo estaba y lo que el Padre ya había prometido. Había una sentencia de 4 vidas y 30 años. Habían paredes físicas, verjas físicas. Habían un montón de policías. No había manera de yo llegar a ver ese cumplimiento sino a través de Dios. Sino que Dios abriera el camino para yo poder salir. Eso fue lo que Jesús hizo al morir en la cruz. Obstrucciones que jamás y nunca por nuestros propios méritos hubiésemos podido quitar para llegar al Padre. Jesús vino y la quitó siendo obediente. Abrió caminos para que nosotros también pudiéramos encomendar nuestro espíritu, no solo en las manos del Padre, sino también en las manos del Hijo. Me encantan estos versículos, Juan 10, 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Por decirlo así, Dios, dos seres, todas poderosas,
te tienen guardado uno adentro de las manos del otro. ¿Quién te arrebatará de las manos de Dios? El pastor hablaba ayer, ni aún el miedo de que la soga y las campanitas representan. Aún ese miedo fue destruido por Jesús para siempre. Hoy rompió el velo. Jesús resucitó. Hay buenas nuevas para nosotros. Los creyentes en Jesús también resucitaremos porque Él resucitó primero. Tenemos la esperanza y sabemos la convicción de que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esto son buenas noticias. En un mundo donde todo es caos, en un mundo donde todos buscan lo propio suyo, en un mundo que solo estamos tratando de ver cómo podemos ganar un beneficio, el Señor nos ha abierto no solamente el camino, sino los ojos, para que sigamos lo que sí tiene valor. Los dejo con este versículo. ¿De qué vale que el hombre ganare todo el mundo y al fin perdiere su alma? Jesús vino para salvar nuestra alma, y en eso podemos creer. Que Dios los bendiga.